Este es el Cordero de Dios. Hola queridos hermanos, hoy estamos a domingo 17 de enero. Estamos en este segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues aquí estamos, queridos hermanos. Bellísimo el tiempo ordinario, es hermosísimo. Es bello pensar en que vamos siguiendo a Jesús junto con la multitud. Vamos también los discípulos siguiéndolo, acompañándolo, imitándolo, escuchándolo, sirviéndole, aprendiendo de Él, consolándonos con su presencia, fortaleciéndonos con su palabra. Es bellísimo seguirlo y saber que con todo y nuestra miseria, pues Él así nos quiere, nos ve con misericordia. Bueno, pues primero quisiera decir que en la Biblia latinoamericana de corte pastoral viene un comentario muy interesante. Primero hay que entender el Evangelio de San Juan. Está estructurado de una forma muy sencilla. Primero hay un prólogo con el que inicia: en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, la palabra de Dios hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y todo esto hermoso de cómo Juan nos habla de la preexistencia del Verbo, de la participación, de la consubstancialidad de Jesús con el Padre, ¿no? La misma sustancia divina. Ambos son Dios junto con el Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas distintas. Y después del prólogo viene este espacio que es muy cortito, que se le conoce como esta semana de descubrimiento de Jesús. Y ya después vienen 3 partes que corresponden a 3 distintas Pascuas. 3 Pascuas que terminan con
Juan presentándonos 3 signos distintos que ahorita no recuerdo exactamente bien. Parece que es el signo del pan, el signo del cordero y no recuerdo qué otro signo, pero bien, así a grandes rasgos se divide el Evangelio de San Juan. Estamos ahorita en el momento que se llama la semana de descubrimiento, es después del prólogo. Y Juan con una mirada muy profunda teológica, porque es el discípulo amado, aquel que se recostó en el pecho del Señor, que tenía una intimidad profunda con el Maestro, lejos de estas interpretaciones superficiales y morbosas y tontas que el mundo hace de esto de la intimidad, sino en una interpretación espiritual pura que habla de una amistad profunda. Una amistad, no solamente era un discípulo, no solamente era un apóstol, era además uno de los 3 más cercanos de Jesús y además era el discípulo amado. O sea, tiene una visión teológica muy profunda del misterio de Cristo. Y él, viendo cómo inicia la Sagrada Escritura con el libro del Génesis, cómo Dios crea el mundo en 7 días, él ve que Jesucristo viene a recrear el mundo, viene a recrearlo, viene a transformarlo, viene a darle vida, viene a revitalizarlo con su obra. Dios, a través de Cristo en su Espíritu, viene a recrear el mundo. Y por eso en esta semana de descubrimiento de Jesús vemos cómo nos dice, comienza hablándonos de Juan el Bautista y ya después nos dice y al día siguiente, y más adelante nos dice y al día siguiente, que es como debería empezar el Evangelio de hoy, nada más que bueno, la liturgia siempre comienza un fragmento del Evangelio poniéndonos en aquel tiempo, pues como una introducción, pero el texto realmente comienza diciendo y al día siguiente, y después por tercera vez vuelve a decir y al día siguiente, y entonces ya llevamos 4 días desde que comenzó la semana, esa sección de la semana de descubrimiento. Y ya después, por último, cuando comienza el relato de las bodas de Caná, comienza diciendo 3 días después, entonces ya juntamos 7 días. ¿Y qué sucede en las bodas de Caná? Pues termina diciéndonos que Jesús, cuando realiza ese milagro, que fue el primero de los milagros, quería manifestarse a sus discípulos que creyeron en él y les manifestó su gloria. Entonces vemos cómo el Señor en 7 días, bajo la visión de Juan, está recreando al mundo a través de sus discípulos. Y una forma especial, muy hermosa, que en este proceso de los 7 días se da, es como después de que Juan el Bautista señala a Jesús diciendo este es el Cordero de Dios, 2 de los discípulos de Juan, que son Juan Evangelista y Andrés, el hermano de Simón Pedro, pues lo siguen. Y mientras lo siguen, Jesús se voltea y les dice ¿qué buscan? Y ellos le contestan, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y lo verán. Entonces tienen ese encuentro con el Maestro. ¿Qué habrán vivido? Pues ya no lo cuentan, pero debió haber sido bellísimo, ¿no? Esa cercanía con Jesús, ese diálogo, ese escucharlo, ese convivir con Él, que es lo que hacemos en la oración. Nuestra oración no es como la oración que propone la metafísica espiritualista o la nueva era, que es poner la mente en blanco, no, o sea, son cosas absurdas. La oración cristiana es un diálogo,
es una escucha de alguien con A mayúscula, Dios, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, alguien, los santos, y es una respuesta. Bueno, y después de que tienen esta convivencia, pues nos dice el Evangelio que Andrés fue a buscar transmitir este encuentro, y al primero que se encuentra es a Simón, su hermano, y le habla de Jesús y se lo presenta. Jesús lo ve, y esa es la parte que más me impresiona. Dice el Evangelio que lo llevó a donde estaba Jesús, y fijando en él la mirada. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús? Es una mirada profunda. Nos dice el Evangelio que fijó en él la mirada. Nos dice la Biblia latinoamericana, Jesús miró fijamente a Jesús. Miró fijamente, es otra forma de decirlo. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, ¿quién es? Jesús le dijo, ¿quién es? Le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, Simón Bar-Jona. Por eso la palabra Bar-Jona. Bar es hijo, Jona, Juan. Bar-Jona, Simón Bar-Jona es hijo de Juan. Tú eres Simón, hijo de Juan. Jesús sabe bien quién es Simón, pero lo recrea. Como decíamos al principio en esta semana de conocimiento, Jesús, según la visión de Juan Evangelista, de San Juan, viene a recrear la obra hecha por Dios, por la Santísima Trinidad. La viene a recrear, la viene a perfeccionar. Y entonces, concretamente en Simón, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Pedro. O sea, le cambia el nombre, lo recrea. Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. O sea, le da una identidad nueva. Entonces, querido hermano que me escuchas, o hermana que estás por ahí, seas quien seas, no sé, pescador, yo quisiera que este evangelio llegara lo más lejos posible, a todas las realidades sociales, a las clases, como se dice en el mundo, altas, bajas, etcétera. Esas son simplemente formas de llamarlo, pero todos tenemos la misma dignidad, porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, o por el bautismo somos sus hijos. Entonces tenemos la misma dignidad. Quisiera que llegara a los obreros, a los campesinos, a los pescadores, a los maestros, licenciados, políticos, quien sea, bueno, hasta donde Dios quiera que llegue, ¿va? Papás, hermanos, mamás, sacerdotes, religiosas, religiosos, hasta donde Dios quiera que llegue, ¿no? Para su gloria solamente. Y a ti, hermano o hermana que me escuchas, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Quizá por ahí puedas empezar para descubrir el sentido de tu vida. ¿Qué sentido tiene tu vida? Y no solamente eso, va más allá de tu nombre. Y Jesús te mira a los ojos y te dice, hermano, hermana, ¿cuál es la razón de ser de tu vida? ¿Has pensado en eso alguna vez? ¿Para qué naciste? ¿Por qué naciste? ¿Cuál es la misión que Dios quiere de ti? ¿Cuál es tu razón de ser? Lo que tú estás llamado a hacer y que nadie más hará si tú no lo haces. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Jesús quiere recrearte. Por eso entremos en la escuela de Jesucristo. Él es nuestro maestro. No seamos como los lemmings que siguen a un líder por ahí hasta adelante que va quién sabe a dónde. Ni él sabe muchas veces a dónde nos lleva. No sigamos a cualquiera que sea
pues por ser popular o por ser guapo, guapa, bonito, simpático, simpática, que sepa mucho entre comillas con la sabiduría del mundo, esa que infla nada más el orgullo y la soberbia. ¿A quién sigues? ¿A dónde vas? ¿Qué buscas? ¿A dónde quieres llegar? Tener mucha plata, tener mucho dinero, ¿para qué? Todo eso cuando mueras se va a quedar aquí. Tener mucha fama, pues los famosos muchas veces ya no quieren saber de eso, porque quisieran un solo día ordinario de la gente común y sencilla para pasar desapercibidos y gozar de lo sencillo y hermoso de la vida. ¿Para qué? Para tener muchos placeres. Placeres, ¿eso te va a llenar? ¿Eso nos llena? ¿Eso realmente sacia el corazón humano? ¿O te dejará vacío y sediento de lo verdadero esencial que es el amor? ¿Cuántos que han nadado y más bien se han ahogado en los placeres del mundo se sienten tan vacíos porque se acuestan con él, con ella, con aquello, con lo que sea, con quien sea, y al final de la vida se dan cuenta que pues no los aman o ellos no aman a nadie y se sienten solos? Qué tristeza. No, querido hermano y hermana, Jesús no te quiere así, Jesús no nos quiere así, Dios nos ama. Somos hechos a su imagen y semejanza, con un horizonte bellísimo, con una meta grandiosa, con una aspiración muy alta, la felicidad profunda y plena, no la del mundo, sino la que realmente sacia el corazón del hombre. Y solamente Cristo sabe a dónde llevarnos bien para nuestro mayor bien. Él es nuestro maestro. Entremos a la escuela de Jesús y te recomiendo concretamente 2 cosas. Que no pase un solo día sin que por la mañana tú medites la palabra de Dios. Te sugiero que medites el Evangelio del día, todos los días. Te puede servir el misal mensual, pero que lo puedas leer de alguna Biblia católica directamente de ahí. Y que también si algo no entiendes, pues lo busques a través del catecismo de la Iglesia Católica. Y así todos los días, la palabra la medites y la hagas tuya y la asimiles y la trates de vivir. Y así estarás caminando como discípulo de Jesucristo, el único que te va a llevar a un buen final pleno, una felicidad plena, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.